gente, bienvenidos. En este módulo veremos por qué no sucede la innovación, por qué cuesta trabajo innovar. En realidad, ¿por qué se cree que es un proceso tan difícil o tan inalcanzable? Pues bien, todo comienza porque el tema de innovación es explicado, o más bien es narrado de forma errada. Al poner innovación o personas innovadoras o grandes innovaciones de la historia o algo por el estilo en YouTube, en Google o los libros que hablan de innovación o las películas, siempre nos encontramos con leyendas, con narrativas, con héroes inspiradores y más o menos dioses de la innovación que muestran cómo tuvieron una idea brillante, enfrentan todos los problemas del mundo y finalmente vuelven a la realidad con un invento maravilloso que parte la historia en dos. Y se vuelven ultramillonarios generalmente. Y generalmente son historias de innovadores norteamericanos, si han visto. Pues innovación, tal y como el liderazgo, es un ejercicio. Es el ejercicio del pensamiento creativo. Todo sucede y es posible gracias a las personas como tú y como yo. Innovar no es tener un momento de grande iluminación o una revelación intelectual sin precedente alguno. No. Tampoco es una fórmula mágica que solo un grupo de personas selectas conocen, que únicamente se materializan en proyectos o en empresas que, vuelvo y digo, parten la historia en dos, tipo Steve Jobs o Elon Musk. No solo este tipo de personas son innovadoras. También es falso condicionar la innovación a contar con un capital grandísimo para invertir, o un equipo de desarrolladores tecnológicos, o contar con inteligencia artificial, o que solo el tema de apps y ese tipo de cosas pueden ser innovadores. No estamos diciendo claramente que Apple o que Tesla no sean unas de las compañías más innovadoras del mundo, obviamente lo son, pero este tipo de innovación no explica o no se debe confundir con el concepto genérico, con el macro concepto de innovación, ni con el ejercicio del pensamiento creativo. Tenemos que entender que innovación o alguien innovador no es igual a inventor y no es igual a tecnología. Esta es la narrativa que le hace tanto daño a la creatividad y al pensamiento creativo. La innovación es posible gracias a los innovadores. Suena muy obvio, pero entonces, ¿quiénes son esos innovadores? Pues se trata de personas apasionadas, personas creativas, personas que quieren resolver un problema, quieren hacer algo de una forma diferente. Así de sencillo, así tal y como suena. Tal y como el liderazgo, la innovación no es un atributo de personalidad, no es que alguien nazca innovador o que si se le confiere tú vas a ser innovador y listo, sino al contrario, es el ejercicio de crear y trabajar para transformar algo y hacerlo mejor. Cualquier persona puede hacerlo, realmente cualquiera, solo se necesita creatividad. Entonces, ¿qué es la creatividad? Pues abrir la mente y pensar cosas diferentes, pasión y voluntad de resolver algo y cambiar algo, y sumado a esto, utilizando herramientas adecuadas y con perseverancia, cualquier persona puede materializar ideas en proyectos innovadores. Entonces, entendiendo que desde el origen mismo y la narrativa de la palabra innovación o alrededor de los temas de innovación hay bastante dificultad, en este video vamos a resumir 3 grandes enemigos de la innovación, es decir, las 3 principales razones que para nosotros dificultan el proceso de innovación. Vamos a comenzar hablando del primero de ellos. El primero de ellos se genera alrededor de esta idea errada, que ya hemos hablado un poquito de esta, que innovar es inventar, que tiene que ser la mejor nueva idea, muy sofisticada y generalmente que debe ser tecnológica. Es precisamente confundir innovación con invención, así de simple. Esto impide que ni siquiera se dé el primer paso, porque es mucho más fácil decir no. Entonces uno piensa, inventar, yo no sirvo para eso, yo no sé de tecnología, yo no sé de matemáticas, yo no sé de programación de software, yo simplemente soy una estudiante o soy un recién egresado, o peor aún, salgo de la universidad y soy un desempleado más. Entonces, ¿yo de dónde voy a sacar una mente innovadora? Ya todo está inventado, ya todo está creado. Este precisamente es la materialización de ese enemigo y ese error. Ese es el problema, esto no es innovar. Debemos entender la diferencia para dejar de cerrarnos y dar ese primer paso y siquiera intentarlo. Entonces pensemos en el primer ejemplo, o hablemos más bien del primer ejemplo. Todos nosotros seguramente hemos visto en los centros comerciales o en realidad por todas las ciudades del país hay unos cafés tipo Juan Valdez o tipo OMA. Estos tipos de establecimientos llevan mucho tiempo y muchos años a través de la historia colombiana.
Pero pensemos en otro caso, Tostado. Seguro todos también ya conocen este establecimiento. Esto es un proyecto de innovación que a mí me parece increíble. Es relativamente nuevo, pero a muchas personas les cambió la forma de ver o de ir a tomar café en realidad a establecimientos públicos. Si han visto el letrero de Tostado, el eslogan es Tostado, café y pan. Ellos claramente no se inventaron ni el café, ni se inventaron el pan, ni tampoco ninguno de los productos que venden, tipo agua embotellada, pasteles, panadería, ese tipo de cosas. Ellos no se inventaron estos productos que comercializan, pero sí se atrevió a inventar un concepto diferente. Quisieron hacer lo que antes ya se hacía y ya existía en otros lugares, ya existía Juan Valdez, pero alguien dijo, se puede prestar este mismo servicio, hacer lo mismo, que en realidad es vender café en un establecimiento, pero de forma diferente y que permitiera resolver un problema grandísimo que había en los demás establecimientos, y era la asequibilidad para un gran número de personas, un gran número de consumidores. Había una barrera de precio, y ahora muchas personas, si van a un centro comercial o en un parque o lo que sea y ven un Juan Valdez al lado de un Tostado, realmente van a preferir entrar al Tostado, pues porque es mucho más asequible. Este proyecto Tostado es innovación. El enemigo número 2, la sobrevaloración de la idea más creativa y original. A pesar de saber que la innovación no es invención, tendemos a creer que para innovar debemos contar con una super idea que nadie más haya tenido. Quiero innovar, sentémonos en un escritorio a pensar ideas, que ahí va a llegar ese momento de eureka. Pues esto no pasa. Claramente a nadie, por más potencial innovador que tengamos, estas ideas innovadoras o estos proyectos no llegan así como así. Esto surge de un proceso que va y viene, es un proceso iterativo. Surgen en la cotidianidad, al enfrentar situaciones de la vida. Y siempre estas buenas ideas están hechas de otras ideas que alguien más tuvo o que yo tuve en el pasado y que se fueron complementando con el tiempo. Incluso las ideas las puede aportar alguien más en una conversación casual, y otra persona escucha, se queda pensando y desarrolla un proyecto a través o a partir de esa idea. Entonces, el ejemplo. Hay un producto que a mí personalmente me parece fantástico, me cambió la vida. Yo duré mucho tiempo viviendo por fuera y en ese tiempo conocí el cookie dough. Esto es masa de galletas. Ustedes dirán, todos conocemos, esto no es innovador, la masa de galletas. Pero esta masa de galletas que les digo es una masa de galletas que está hecha para comer así cruda, así directamente de salida del bowl. Pues esto me llamó mucho la atención y les quiero contar este caso. Pues surge en un pequeño emprendimiento en la ciudad de Nueva York, cuando una joven trabajadora, tendría unos 20 y pico años, apasionada por la cocina, siempre le gustó mucho, pero pues se dedica a otra profesión. Un día se reúne a preparar galletas en casa con unas amigas, y antes de refrigerar la masa, como siempre lo hacía, pues probó un poco para verificar pues el sabor, el balance de ingredientes, y cada una de las personas que estaban participando de la preparación tomó una cuchara y pues probó, ya que esto es normal, cuando uno prepara cualquier tipo de receta pues debe asegurarse que quede bien. Y una de ellas en la conversación casual dijo, ¿no les parece que sabe muy rica la masa? A cualquier persona le gusta la masa, es más, yo me comería todo el bowl sin hornear. Y todas como que estuvieron de acuerdo y bueno, hablaron al respecto. Obviamente Kristen, la persona en cuestión, sabía de repostería, y en general a uno siempre le han dicho comer cosas crudas, cosas en especial que tienen huevo crudo, por ejemplo, pues puede ser muy perjudicial para la salud, nos puede hacer daño. Pues esto la dejó pensando, y unos días más adelante, unas semanas, cuando fue a cocinar nuevamente galletas, decidió comenzar a quitar los ingredientes o a reemplazar los ingredientes que en principio no se deben comer crudos, a ver cómo le quedaba. Pues probando y errando y desarrollando esta idea por mucho tiempo, surgió un emprendimiento de masa de galletas comestibles. Tiempo después esto se convirtió en su proyecto de vida, renunció a su trabajo y se popularizó en la ciudad, y este es un producto muy conocido allá. Kristen desarrolló una buena idea a partir de la idea de otra persona o de la conversación con otra persona. Las galletas en realidad fueron inventadas en el año 500 a.C., es decir, esto es todo menos un invento que nadie más había escuchado. Entonces, leyendo esta historia, yo entendí, esta gran idea surge en una conversación con unas amigas y no en un escritorio después de meses de sentarte a decir voy a innovar, voy a innovar, voy a innovar. Y bueno, por último, pero igual de importante, vamos a hablar del enemigo número 3, que es el temor y la aversión a lo diferente. Desafortunadamente, vivimos en un mundo aún muy mecanicista, producto de la revolución industrial, en donde
son más importantes las reglas, donde se considera que, por ejemplo, la inteligencia es la mayor cantidad de conocimiento que la persona o las personas acumulemos. Desde el colegio, desde el jardín, el que más respuestas correctas tenga y el que más se aprenda todo de memoria, es decir, el que menos errores tenga y el que menos se equivoque, este es el mejor. Por este motivo, contamos con muchos paradigmas y muchas limitaciones mentales frente al pensamiento creativo. Esto nos va, digamos, creando unos hábitos y unos modelos mentales. Nos da miedo pensar diferente. ¿Por qué? Porque creemos que está mal. Creemos que probablemente se burlarán de nosotros. Y nos asusta solamente mencionar una idea diferente por miedo a ser juzgados. Es como el niño en una clase de arte que se sale de los bordes y la profesora lo regaña o le dice que está mal. Y los demás compañeros dirán, ay, es que este no sabe dibujar o colorear. Pues bien, esto es una gran barrera que todos tenemos que enfrentar para desarrollar nuestro potencial de innovación. Por absurda o rara que parezca una idea, si soluciona un problema o si le da un uso nuevo a algo que ya exista, puede generar un nuevo mercado, puede generar una nueva necesidad, en especial en el mundo de ahora, y tiene potencial de innovación y vale la pena que le demos una oportunidad, vale la pena que lo intentemos. Mirar hacia atrás es muy fácil porque las soluciones pues ya están dadas y uno dice, ah, claro, es evidente, pero para que esto ahora sea evidente, alguien atrás tuvo que atreverse y salirse del molde. No necesariamente, repito, hay que inventar algo para ser creativos o para innovar. No estoy hablando de la invención del internet o del computador, porque hablemos del enemigo número uno. Estamos hablando de romper ese pensamiento cuadriculado. Nos lleva a pensar que las cosas o los servicios que conocemos únicamente funcionan para lo que fueron inventados y para lo que las conocemos, y que las cosas siempre deben ser así. Esto es romper este tercer enemigo. Pensemos, por ejemplo, hace 50 años, ¿tú crees que un zapato o un cochecito son una idea innovadora? Pues seguramente no. Piensa que los zapatos o los coches pueden tener un uso diferente a estar en un pie o a llevar un bebé, suena medio raro, ¿no? Pues en algún momento alguna persona tuvo la idea o el proyecto de comenzar la industria del bienestar de las mascotas. ¿No crees que en ese tiempo, hace unos años, daba miedo o era prácticamente absurdo decir vamos a vender coches para perros o vamos a vender zapatos para gatos o maletas para gatos? ¿Por qué? No porque los coches o los zapatos fueran algo novedoso, sino porque ese no era el uso reglamentario que existía en el pensamiento de la sociedad. Pero ¿qué pasó? Poco a poco y en la medida que existan personas que se atrevan, personas innovadoras, que se comuniquen estas ideas, que las desarrollen, así sean ideas locas, surge un nuevo pensamiento y un nuevo concepto alrededor del mismo y se va abriendo paso en el mundo, y hoy en día esa es una industria bastante grande, la industria para mascotas. Existen muchos otros mitos y enemigos de la innovación. Espero que te sorprendas al explorar este contenido que preparamos. Quisimos mostrarte los que consideramos los más grandes o los principales, pero también hay que hacerles contrapeso a estos enemigos. Entonces quiero que te quedes con 3 lecciones en este video y para abrir este módulo. Primero, no hay que partir la historia en 2, no te preocupes. Segundo, no hay que esperar a que llegue la mejor nueva idea por iluminación divina. Y tercero, libera tu mente y atrévete a crear. Bienvenidos.